Hola amigos, el pasado 26 de mayo tuvimos un programa, una conversación con Rafael Monterde sobre cuestiones de transhumanismo. Y como suele pasar en estos casos, los temas, pues bueno, siempre una conversación de estas características, pues se quedan cortos los temas y se profundiza poco y se llega a cuestiones, bueno, se queda uno entre dos aguas. Hoy volvemos a tocar el mismo tema, el transhumanismo, pero desde otra perspectiva. Vamos a hablar sobre el deseo en el mundo del transhumanismo y lo vamos a hacer con el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, con David García Díaz, que nos va a hablar sobre estas dos cuestiones. Ya os digo que es otra perspectiva de ver el transhumanismo y espero que, igual que la otra tuvo bastante aceptación, esta que sigue siendo una colaboración con la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, siga pues, avanzando en el sentido que se quiere. Espero que os guste y deseo que sea vuestro agrado. Ya os dejo con la conversación. Hasta luego. Bien, amigos, como veis, tenemos con nosotros hoy a David García Díaz. David, gracias por estar con nosotros esta tarde y hacer un huequecito con tu agenda. Placer. Bueno, vamos a tocar el tema del transhumanismo, que ya lo hemos tocado anteriormente en el mes de mayo con Rafael Monterde, pero bueno, es un tema que nos agota, que siempre tiene muchas aristas y bueno, y además ese artículo en el que tú escribiste en el cuaderno de bioética creo que es muy interesante porque habla de transhumanismo y habla de deseo y muchas veces, bueno, eso es natural al ser humano. Pero antes de empezar me gustaría que, bueno, que te presentaras, que hablaras de David García Díaz y, bueno, quién es, dónde trabaja, eres profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, pero bueno, me gusta que los invitados pues se den a conocer un poquito. Bueno, pues como dices, soy profesor de la Universidad Francisco de Vitoria desde hace ya 8 años. Hice allí la licenciatura en biotecnología con un título propio en dirección y administración de empresas biotecnológicas. Y después de acabar la carrera, pues tuve en la universidad asignaturas de humanidades integradas en el plan de estudios. Entonces me llamaron la atención algunas cuestiones, algunas preguntas frontera entre la biología y la filosofía. Entonces, una vez acabé mis estudios de licenciatura, pues empecé con los estudios de máster en humanidades y doctorado en humanidades. Y bueno, ya siendo profesor de la universidad, que soy profesor de bioética y de antropología, aunque he dado también otras materias, pues hice el máster de bioética de la Universidad Rey Juan Carlos y esa es un poco mi formación. O sea, he participado en grupos de investigación en la universidad sobre temas de transhumanismo, que ahora sobre cuestiones emergentes en biotecnología, ¿no? Implicaciones bioéticas. Entonces, pues bueno, pues es un poco a lo que me dedico. Te he dejado de escuchar, Paco, perdona, que tienes el micrófono silenciado. Que digo que, de hecho, bueno, es interesante que todos los visitantes de la bitácora, pues hombre, conozcan un poquito más, ¿no?, de la referencia de la persona con la que hablamos y compartimos y conversamos aquí en la bitácora. Yo, con respecto a tu artículo, que creo recordar que, si no recuerdo, tú me puedes corregir, es Transhumanismo y Deseo o una cosa parecida, Así es. iniciabas tu artículo hablando de Neil Bostrom, que es un poco, digamos, un poco la referencia ahora mismo en el mundo del transhumanismo, y él hablaba del deseo humano de adquirir nuevas capacidades es tan antiguo como nuestra especie misma. Hombre, a priori compartimos en teoría esa idea de que esto es con natural al hombre y es desde que el hombre pisa la faz de la tierra, ¿no? Justo, o sea, yo lo que hago en el artículo es partir, ¿no?, de algunos presupuestos antropológicos que tiene la corriente transhumanista y que creo que en ciertos sentidos son compartidos, ¿no?, por una antropología personalista, ¿no?, donde uno es capaz de reconocer el deseo constitutivo del ser humano, no entendido como una simple apetencia o capricho, ¿no?,
sino un deseo profundo que todos los seres humanos tenemos en el corazón, ¿no? De perfeccionamiento, de felicidad, de amor, de belleza, de verdad, ¿no? De un montón de cosas. Entonces yo lo que hago es, pues partiendo de uno de los artículos de Bostrom, que precisamente arranca diciendo esto, pues analizar, ¿no? Cuáles son los deseos constitutivos que reconoce de algún modo el transhumanismo, intentando ver si tienen algo que ver con esa naturaleza humana que reconocemos desde la antropología personalista. Es un poco la idea que yo tengo en el artículo. Es más, yo me atreví a preguntarte, ¿qué es el deseo? Pues mira, en el enfoque que yo trabajo en el artículo, trabajo la cuestión del deseo muy pegada al planteamiento agustiniano, ¿no? Y que de algún modo también para los filósofos modernos se puede reconocer en cierto sentido también en el Albert Camus, un autor que no siendo cristiano ni siendo católico, pues tiene una concepción parecida, ¿no? Al final, cuando hablamos de deseo estamos hablando de esa naturaleza, ¿no? Que constituye al ser humano y que es anhelante, ¿no? Que de algún modo reconoce en sí una falta de perfección, ¿no? Y su corazón de algún modo, o sea, su identidad más íntima, ¿no? Por llamarlo de algún modo, entendiendo el corazón como se entiende en el judeocristianismo, ¿no? Esa identidad, ese núcleo más profundo de la persona, pues ese deseo es como ese reconocimiento de que hay algo en mí que me habla de perfección y de lo que carezco, ¿no? Entonces, el ser humano, como ser trascendente, busca continuamente fuera de sí algo que sea capaz de colmar ese deseo de perfección, ese deseo de felicidad, ¿no? Ese anhelo en el fondo de sentido y de felicidad, ¿no? que todos tenemos. Entonces, el concepto de deseo lo utilizo en este sentido, desde esta perspectiva. Sí, porque el ser humano solamente desea la felicidad y el bienestar, o al final se pierde en otros vericuetos y desea o confunde cualquier cosa para poseerla. Pues mira, yo creo que detrás de los deseos concretos y específicos en los que se articula nuestra existencia, ¿no? Que muchas veces pues tienen que ver con nuestros gustos, preferencias, apetencias, ¿no? Detrás de esos digamos, esas apetencias, podemos, si rascamos y si somos capaces de tener una mirada atenta a la realidad, podemos encontrar deseos más profundos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, entender, ¿no? Que, por ejemplo, yo tengo una hija de un año y un par de meses, ¿no? Cuando ella llora porque de algún modo reclama tu atención, ¿no? El reconocer en ese llanto, ¿no? En esa necesidad o en ese querer prestar, o sea, que tú le prestes atención, reconocer un deseo constitutivo de ser con el otro, ¿no? Y de la necesidad que tiene ella de reconocerse en la relación con el otro, ¿no? Entonces, más allá de que de modo concreto nuestros anhelos o deseos o apetencias, o llamémoslo así, ¿no? Más específicos, nos dirijan, ¿no? A nuestro perfeccionamiento, ¿no? Si somos capaces, si miramos en lo profundo y estamos atentos a lo que estas apetencias nos dicen, muchas veces somos capaces de desentrañar y desenmascarar en el fondo algunos deseos más profundos que me hablan de quién soy, ¿no? Y de a qué estoy llamado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando respondemos a las apetencias que tenemos, ¿no? Y de repente vemos que eso que queríamos, ¿no? En realidad nos deja insatisfechos, ¿no? Pues creo que es un momento muy bueno para pararse y preguntarse, ¿no? Y decir, oye, ¿qué había detrás de esto que quería conseguir? Que aún habiéndolo conseguido, sigo sin estar satisfecho, ¿no? Y en ese sentido, pues el reconocer, ¿no? Ese anhelo más profundo, ese deseo más profundo, que me habla de quién soy, de quién es el que tengo enfrente y en el fondo de para qué estoy hecho, ¿no? Sí, no, lo triste de todo esto es que muchas veces la sociedad actual no piensa, o sea, al final no reflexiona. Vamos por impulsos y, bueno, lo más significativo es el tema del consumismo, ¿no? Pero al final somos incapaces de pensar. ¿Hemos perdido esa capacidad? ¿O es que es mejor no sentir y seguir para adelante, David? Pues mira, yo como profesor universitario que soy y metiéndome todos los días en un aula con alumnos de 18, 19, 20 años, ¿no? Constato y aprecio que el hombre no ha perdido, el ser humano
no ha perdido la capacidad de razonar, igual que no ha perdido la capacidad de asombrarse ante aquello que se le presenta delante como bello y verdadero, ¿no? Y no ha perdido en el fondo el deseo de encontrar algo que le haga feliz, que le haga pleno y en el fondo de hacer el bien, ¿no? Y eso lo constato todos los años cuando me meto en una aula universitaria, a pesar de que, por ejemplo, Twitter se encargue de intentar, ¿no? Llevarme a la contraria en este sentido, ¿no? Pero muchas veces el contrastar con la realidad y con la propia experiencia, pues algunas ideas preconcebidas que tenemos sobre la sociedad actual, sobre la gente, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, ¿no? Pues muchas veces solo tienes que sentarte con ellos cara a cara y más allá de una pantalla y conversar. Entonces, yo me doy cuenta de que en mis estudiantes hay un deseo muchas veces de conocer la verdad, de obrar con respecto al bien, ¿no? De conmoverse con la belleza, pero hay veces que faltan, pues herramientas, ¿no? Para enfrentarse a la realidad y ser capaz de hacer a las cosas las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta a la realidad mal, pues normalmente obtiene respuestas, si no erróneas, al menos insuficientes como para, o al menos no responden a lo que él quiere contestar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos falta son herramientas, ¿no? Herramientas para enfrentarnos a la realidad y ser capaces de desentrañarla, ¿no? Y nos falta también otra cosa, al menos eso es lo que constato no solo en mis estudiantes, sino también en mí muchas veces, ¿no? Que son resistencias de carácter afectivo-volitivo, ¿no? O sea, que no es que no tengamos el aparataje intelectual o conceptual para entender la realidad que tenemos delante, sino que lo que entendemos de la realidad nos incomoda. Y al incomodarnos, pues lo que pasa es que no quiero aceptar o abrazar la verdad que tengo delante porque me implica o me exige unos cambios en mi vida que no quiero acometer, ¿no? Entonces, yo me encuentro que algunas de las resistencias que tenemos hoy en día, y hablo por mí el primero, ¿no? Son resistencias de este carácter, ¿no? Y ante eso, al ser una actitud, ¿no? Y tener que ver con la parte ética, pues creo que es importante cultivar algunas virtudes, ¿no? Que es el único modo de vencer estos vicios que tienen que ver sobre todo con la humildad, ¿no? ante una realidad que se presenta de un modo y que no puedo negar, y con la sencillez para acoger esa realidad según se me presenta y a partir de ahí dar una respuesta. O sea, que no es conformismo con lo que porque las cosas sean como son, sino es responder con respecto a lo que la realidad ya es, ¿no? Y en ese sentido, pues esto lo he aprendido mucho de mi maestro, mi director de tesis, Ángel Sánchez Palencia, pues la honestidad ante la realidad, ¿no? Es decir, al final, pues el realismo clásico de Aristóteles, Santo Tomás, ¿no? Que han La verdad que acogido la tradición occidental, ¿no? me encanta tu respuesta porque yo estoy participando ahora en una planificación de un estudio sobre el tema de redes sociales y nuevas tecnologías. Y bueno, y se me viene continuamente el libro de Charlie Thacker, en defensa de la conversación, porque, bueno, se habla mucho de eso, ¿no? De cómo vamos a las nuevas tecnologías y nos olvidamos un poco de la conversación cara a cara, ¿no? Aunque sí es verdad que gracias a Internet podemos hacer eso, pero no debería ser lo habitual. Lo habitual debería ser estar cara a cara, ¿no? Como tú dices con tus alumnos. Sí. Pero no me quiero escapar Sí. mucho del tema porque nos vamos a ir a otro sitio. Oye, el movimiento transhumanista, y un poco más o menos en las líneas de lo que te preguntado anteriormente, ¿cómo ve al hombre? ¿Cómo ve al ser humano? Pues, Paco, de lo que yo he podido estudiar, y seguro que Rafa, ¿no? Seguro que te puedo contar más al detalle con respecto a algunas cuestiones que a mí se me escapan. La sensación que tengo es que es una pregunta que no se ha planteado con profundidad. O sea, mi sensación es que, pues bueno, hay algunos planteamientos que se toman la filosofía, ¿no? como una ciencia muy seria y muy rigurosa, y a partir de unos presupuestos filosóficos, antropológicos, intentan construir pues una corriente de pensamiento, intentan dar una respuesta a un problema. Entonces, mi sensación es que el transhumanismo, al menos de lo que yo he leído, ¿vale? que reconozco que no es todo, y que además, pues como sabemos, las corrientes de pensamiento van evolucionando, los pensadores aparte es van abriendo nuevas perspectivas, ¿no? Es casi como un universo, o sea, que te pueden Claro, meter en muchos caminos, es que no, sí, perfectamente, sin duda. entendible. Entonces, teniendo en cuenta la limitación de mi conocimiento, ¿no? Que es de honestidad también decirlo,
lo que yo he estudiado es que no se toman en serio la pregunta sobre qué es el ser humano, ¿no? Y no tomándosela en serio, al final lo que sucede es que los presupuestos antropológicos de los que ellos parten son ciertamente vagos. ¿Qué pasa? Que es verdad que aunque los presupuestos de partida no sean explícitos y no sean rigurosos, no implica que detrás no haya un modelo antropológico. Es decir, al final, detrás de toda acción o detrás de toda propuesta hay en el fondo un modo de concebir el ser humano, ¿no? Un modo de concebir la realidad. Entonces, yo lo que estudié, y especialmente en el artículo que mencionabas antes, es que sin reconocerlo explícitamente, el transhumanismo reconoce al ser humano como un ser anhelante, es decir, como un ser que desea, ¿no? Y en ese sentido encuentra en la tecnología desde su perspectiva, una respuesta adecuada al deseo del ser humano. Entonces, en cierto sentido, depende del autor también que manejes, pero se podrían entender en algunos casos como autores materialistas, es decir, entienden que la satisfacción del deseo del ser humano, que tiene que ver con la felicidad, que tiene que ver ¿no? con las cuestiones que antes comentábamos, se cumple en la dimensión material del hombre o en la dimensión material del ser humano, ¿no? O sea, como si la materia o la mejora en las condiciones materiales pudiera satisfacer, ¿no? los deseos que en el fondo tenemos como seres humanos. Y esto a grandes rasgos, ¿no? Porque podríamos hablar de otras consideraciones, de otras perspectivas, ¿no? Pero al menos de lo que yo estudié, esto es Claro, entonces lo que puedo afirmar. ahí sí tiene entonces un poco de sentido lo que luego dice, comentas tú también en tu artículo, que el transhumanismo o el postulado que utiliza el transhumanismo es un poco como acabar con el cautiverio del sentimiento del ser humano en la Tierra como un objeto o algo, ¿no? O sea, que se sienten como, digamos, como dentro de una cárcel y quieren salir de esa cárcel, por explicar de alguna Eso manera un poco es. más. Eso es. O sea, a mí lo que me llama la atención es que siendo la materia limitada, finita, además que es comportándose de una manera pues determinista la materia, ¿no? Al final, tú cuando estudias las causas materiales, a la hora de, ¿no? O sea, puedes reducir incluso el objeto estudiado y explicar todas las causas próximas y materiales, ¿no? de una realidad, ¿no? Al menos cabe la posibilidad de hacerlo. Y a mí lo que me llama la atención es que son unos materialistas que están en contra de la materia, ¿no? Porque la materia es limitada, la materia es contingente, la materia al final, o sea, todos los entes materiales, por hecho de ser materiales, están sometidos a la degradación, ¿no? por el paso del tiempo y porque la realidad material pues funciona de esta manera, ¿no? Y al menos todo lo que observamos en el universo está sometido a degradación, ¿no? De hecho, es curioso porque los seres vivos, en tanto que vivos, lo que quieren es seguir viviendo, ¿no? Es decir, todos los organismos vivos tienen mecanismos para mantenerse en el equilibrio necesario para mantener la vida, ¿no? Lo que se conoce como la homeostasis. Y de hecho, tenemos incluso los organismos multicelulares muchos mecanismos para acabar con células que nos pueden poner en peligro nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el organismo vivo lo que quiere es vivir, ¿no? El organismo vivo lo que está hecho es para la vida, ¿no? De algún modo, ¿no? Pero porque somos seres materiales, ¿no? Estamos siempre sometidos a la degradación y parece que el organismo vivo siempre está luchando entre la degradación y la supervivencia, ¿no? Y en eso es lo que se mueve el viviente. Entonces, lo que me resulta curioso es que el transhumanismo sea capaz de reconocer en el ser humano un deseo que va más allá de la propia supervivencia, ¿no? Aunque ellos lo enclavan o lo enmarcan solamente en cuestiones de desarrollo material, ¿no? Pero de algún modo me parece que están en contra de la materia, porque en vez de asumir la contingencia radical de la materialidad, lo que hacen es intentar superarla mediante la tecnología. Es decir, es como si la tecnología fuera el nuevo Mesías que viniera a transformar la condición ontológica de la realidad y fuéramos los seres humanos, a través de la tecnología, fuéramos capaces de cambiar las reglas del juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es un materialismo muy curioso, al menos, ¿no? Pues porque en vez de aceptar las reglas de la materia según están dadas, como que queriendo ir en contra, mi sensación es que están afirmando de algún modo que el ser humano no es solo un ser material, ¿no? O sea como esa materia que se revela contra la materia, como que hay algo más, ¿no? en el ser material. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos no parecen afirmarlo en ningún sitio o en ningún momento. Pero desde mi punto de vista creo que en sus planteamientos hay una afirmación
radical y bastante clara de la espiritualidad humana, al menos a mi juicio. Entiendo que ellos no estarían de acuerdo conmigo, claro. No, no, pero vamos a ver, yo hablando con Rafael, este punto salió y bueno, en cierto modo, ellos crean su religión. O sea, no ejercen una religión, ya no entro ya católica, el cristianismo, sino una religión como tal del ser humano, porque el ser humano nadie va a negar que es trascendente y trasciende a lo espiritual, pero sin embargo, ellos generan su propia religión, aunque en este caso sea en función de las máquinas. O yo al menos lo entiendo así. Sí, 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 al menos lo que yo estudié y lo que a mí se me presentó como evidente es que si bien compartimos una perspectiva con respecto al ser humano como ser anhelante, pues el cristianismo y el catolicismo colocan ese cumplimiento de la naturaleza humana o esa, pues de manera trascendente, ¿no? Es decir, al final el ser humano encuentra su perfección o el sentido de su vida o llega a ser todo aquello a lo que está llamado a ser, ¿no? En relación con Dios, ¿no? Y cuando es redimido, ¿no? En ese volver a verse cara a cara con el Creador, uno encuentra, ¿no? Su, llamémoslo plenitud, ¿no? O la plenitud de su ser, o encuentra para lo que está hecho, ¿no? Sin embargo, ellos lo que hacen es plantear este sentido en vez de trascendente, inmanente. Es decir, el sentido se encuentra en la capacidad que tiene el ser humano de alcanzar la inmortalidad a través del desarrollo de la tecnología. Es decir, en el fondo, lo que plantean es que el ser humano, lejos de necesitar ser salvado por otro, puede salvarse a sí mismo. Y creo que ahí es donde está el gran problema del transhumanismo, que al no aceptar la trascendencia, lo que hacen de algún modo es ahondar en un problema histórico que se genera sobre todo a partir de la modernidad, y es la ruptura del vínculo con el otro, con la necesidad del otro, con la necesidad de Dios, con la necesidad sobre todo de ser rescatado, ¿no? De ser salvado, ¿no? Que yo no me doy la vida a mí mismo, sino que la vida me es dada, que yo no me salvo a mí mismo, sino que hay otro que me salva de mi pecado, de mi contingencia, ¿no? De todo esto. Entonces, ellos de algún modo lo que hacen es hacer una propuesta en la que el ser humano se salva a sí mismo, o sea, se redime a sí mismo, ¿no? Y además se da el sentido de su propia existencia, ¿no? Que además tiene que ver con lo poshumano, ¿no? Lo poshumano que tiene que ver en el fondo con la meta o el fin último del ser humano, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Esa es la pregunta por el sentido, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sentido tiene esto, ¿no? Ellos lo colocan en algo que está más allá de lo humano, ¿no? Que está en algo creado por el hombre, que es en lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O no puedo estar de acuerdo. Porque entiendo que de hecho, la materialidad es siempre necesariamente contingente y limitada. Y ahí es donde no vamos a estar de acuerdo. Entonces, corremos el riesgo, no creo que sea intención, pero bueno, pero puede pasar que al final utilicemos nuestro cuerpo como un objeto, o sea, como algo coyuntural en el que en un momento yo puedo evolucionar, no como las famosas películas de cómic en las que me puedo regenerar mi brazo si lo pierdo, pero en cierto modo tratan a mi cuerpo como un objeto. Justo. Y por eso yo afirmaba que desde mi punto de vista afirman radicalmente la espiritualidad del ser humano, ¿no? Porque afirman la falta de correspondencia entre lo que yo quiero ser y lo que soy, entre lo que es mi cuerpo y lo que en el fondo anhelo, ¿no? Entonces, si hay de hecho dos coprincipios en mí, ¿no? Que reconocen un gap, ¿no? Entre lo que yo deseo y lo que la realidad me ofrece, tengo que reconocer que hay algo que no es solo material dentro de mí, ¿no? O al menos a mí se me presenta, esto requeriría de hacer una explicación mucho más profunda y rigurosa, evidentemente, pero a mí se me presenta como un indicio para poder afirmar, oye, esta gente no son meros materialistas, ¿no? O al menos, como decía, como no son rigurosos sus planteamientos filosóficos, creo que ni tan siquiera reparan en esta cuestión, ¿no? Que a mí me parece tan evidente. Pero es verdad que al final, si la trascendencia, o sea, el sentido de mi vida se encuentra en dar respuesta a estos anhelos o estos deseos profundos del corazón, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo todos los seres humanos encontramos el sentido de nuestra existencia en relación a encontrar algo que responda a los deseos que yo tengo, ¿no? Pues ese deseo de felicidad, ese deseo de amor, de belleza, de verdad, de bien, ¿no? Lo único que ellos entienden que ese deseo se responde solo en y a través de la materia. Y es en eso en el que la materia es vista como un medio para un fin que es responder mis anhelos. Por lo tanto, todo es visto como un objeto al servicio de algo que yo quiero, deseo o anhelo. Y ese es el problema, ¿no? Porque al final, si yo dejo fuera quién soy, que en el fondo incluye
mi cuerpo, es decir, yo soy mi cuerpo, yo soy más cosas, pero soy mi cuerpo, ¿no? Cuando yo prescindo de eso, al final o sea, corro el riesgo de acabar desnaturalizándome, o sea, de acabar poniéndome al servicio de una ideología que, lejos de buscar mi perfección y mi bien, lo que hace es, ¿no?, de alguna manera deshumanizarme. Y es curioso porque intentan mejorar las capacidades físicas del ser humano, o al menos es el argumento que ellos plantean, con el tema de eliminar la muerte, enfrentarse a las enfermedades, las limitaciones del ser humano, como bien decías tú, el tema de la materia, pero al final no se puede hacer estas cosas a cualquier precio como ellos intentan hacer, ¿no? Porque en definitiva, aunque hayamos visto alguna otra película, pues no sé, trascendente, en donde la aspiración de mi mente a una máquina, al final estoy haciendo uso de mi cuerpo como un objeto. Entonces, eso, el nivel ético es, vamos, subrayado, se pasa por encima, ¿no? Lo aniquilas. Sí, o sea, yo creo que, o sea, en parte de mi artículo la intención que tengo es como de entrar en diálogo con ellos, ¿no? Es decir, no de decir, oye, todo está mal, sino, oye, ¿qué hay de humano en esta propuesta que tú me quieres hacer, ¿no? Entonces, hay una cosa que yo también descubro como humano y que es un tema que está abierto y que hay que debatir, la diferencia entre el mejoramiento humano y lo que es terapéutico o reparativo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, yo creo que es un debate que está abierto y que hay que ponerse en serio a resolverlo. Pero aún así, solamente dentro del mejoramiento, creo que también hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que hay que ver cuál es el criterio de mejora, es decir, qué significa hacer algo mejor, ¿no? Porque es verdad que el ser humano, de manera natural, pues las culturas siempre tienden de algún modo a su perfeccionamiento, o el ser humano siempre tiende a mejorar, ¿no? Y en ese sentido, pues la pregunta sobre qué medio es lícito para seguir creciendo en mi propia existencia, creo que es una pregunta lícita, ¿no? Y en ese sentido, puede ser que la tecnología, como de hecho ha sido hasta ahora, nos brinde herramientas y medios para seguir mejorando. O sea, creo que en ese sentido no hay que ser tecnófobo radical, sino simplemente sentarse delante de cuál es la propuesta tecnológica que se me ofrece y decir, oye, esto es lícito, no es lícito y en función de qué, ¿no? Porque pues, rechazar radicalmente algo por el hecho de ser nuevo y ser tecnológico creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo pensaba, pues bueno, de hecho en uno que está por publicarse todavía en la revista Relecciones, un artículo que escribía con una exalumna, que justo nos planteábamos algunas cuestiones relacionadas. De hecho, creo que ha salido este mes el número de la revista Relecciones. Pues nos planteábamos esta cuestión, ¿no? Y veíamos juntos cómo es cierto que algunas mejoras tecnológicas que se proponen, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del mejoramiento físico, son perfectamente lícitas, ¿no? Lo único que es verdad que hay que ver en qué condiciones. Oye, pues si es una tecnología invasiva, pues es mejor acudir a una tecnología que no sea invasiva, que el ser humano pueda tener una relación externa con esa tecnología, que haya una integración entre el ser humano y la máquina. ¿Por qué, hombre? Pues porque si tenemos problemas pues, con cuestiones de privacidad, con un teléfono móvil que tenemos ahí fuera, pues tú imagínate, ¿no? Si esa integración entre ser humano y máquina se da, los problemas que puede conllevar, por ejemplo, de ciberseguridad y otra serie de cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, pues oye, esta alumna y yo nos planteamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo autónomo del ser humano. Es decir, pues igual que yo a mi hija, ahora que es pequeña y tiene un mes, o sea, un año y un par de meses, pues quiere una galleta y se la alcanzo, ¿no? Pues cuando vaya creciendo tendré que ir ayudándole a ganar, ¿no?, en autonomía para poder coger ella las galletas ella sola, ¿no? Cuando ya llegue y tenga la fuerza como para ponerse de pie, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto la tecnología pues se rige por el principio de subsidiariedad? Es decir, permite al ser humano hacer todo aquello que puede hacer sin ayuda de la máquina, ¿no? Y la máquina asiste en aquellas cuestiones que el ser humano es incapaz de hacer y le ayuda a perfeccionarse y a mejorar, o en qué momento decimos que la máquina sustituye las funciones básicas que el ser humano puede realizar. Y si las sustituye, ¿para qué nos deja ese tiempo libre o nos deja esas fuerzas libres o nos deja esa, ¿no? Entonces, yo creo que esas preguntas tienen que hacerse de manera específica, ¿no? Porque decir que todo mejoramiento es malo, pues yo creo que va en contra también de nuestra propia experiencia, ¿no? Que sin ir más lejos, Paco, tú usas unas gafas que te ayudan a ver mejor, ¿no? Y en ese sentido, claro, pues tú me dices, sí, pero es un elemento externo que yo puedo prescindir de él si quiero, que no me lleva a ningún tipo de De problema. hecho, es un tema que yo he Es comentado interesante. con Luis Miguel Partó, presidente de la Asociación Española Biótica,
en el que hablamos de ese asunto, ¿no? En el que decíamos que, bueno, una cosa es yo pierdo un brazo o tengo una limitación en un momento determinado y bueno, me hacen una intervención donde me ponen un brazo biónico o son cosas, como bien tú dices, que efectivamente van a ayudar a mi bienestar y a mejorar mi calidad de vida. Y otra cosa es, creo yo, vamos, ese ejemplo que te he puesto antes de pasar mi cerebro a una máquina, ¿no? Donde realmente creo que ya no soy yo, porque realmente no tengo conciencia de que tengo un cuerpo, de que soy un ser, pues otra cosa, no sé, yo lo entiendo de esa manera. Sí, 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 vamos, entendemos lo mismo. Además, justo el ejemplo que pones es un ejemplo que o sea, a mí me despierta muchos interrogantes que no tengo resueltos, ¿no? O sea, y para empezar, pues, oye, si se fuera capaz de replicar in silico una estructura, ¿no? Neuronal similar a la mía, ¿no? Donde las conexiones fueran parecidas, ¿no? Eso no significaría que fuera yo, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Aunque pues, fuera una copia en principio de algo que me configura de algún modo, ¿no? Entonces, a mí se me abren muchas preguntas con respecto a eso. Creo que de hecho, todavía estamos lejos de poder plantearnos fuera de la ciencia ficción algo como eso. Creo que de momento, ¿no? Lo que se nos presenta adelante y lo que tenemos delante son cuestiones mucho más sencillas que tenemos que resolver y que nos tenemos que plantear, ¿no? Y que tenemos que preguntarnos, No, ¿no? lo que pasa es que surge, claro, con eso, con lo que como comentado, con esos ejemplos que te he planteado yo, sin querer estamos hablando de inteligencia artificial, con lo cual estamos también entrando en una zona, hombre, yo lo puedo decir para que se entienda mejor como un campo de minas, porque evidentemente estamos entrando en una zona, evidentemente a nivel de estudio, a nivel de desarrollo de grandes universidades, pues a lo mejor no lo ven como un campo de mina y lo ven, no sé, como un campo de margaritas, por decirte de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que si no te planteas las preguntas, si no haces los razonamientos adecuados, corremos ese riesgo de que ese límite ético Sí. desaparezca. Sí, justo. Y también, Paco, no solo las preguntas, o sea, en mi experiencia, creo que no hay demasiados autores hoy en día, incluso científicos, que los hay, pero que no creo que sea lo más extendido, que no se hagan preguntas éticas. Creo que las preguntas bioéticas están en el fondo del trabajo de la mayor parte de los científicos y autores que hoy en día vemos. De hecho, los propios transhumanistas en sus manifiestos y en sus artículos plantean algunos problemas bioéticos que nos podemos encontrar y de los que ellos son conscientes. O sea, que no creo que haya una falta de conciencia con respecto a esto. La cuestión, más allá de esto, que yo creo que es importante y hay que concienciar, pues yo que doy clases de bioética en biotecnología, en biomedicina, intento ayudar a mis alumnos a decir, oye, que sepáis que la pregunta bioética es intrínseca a vuestras investigaciones, ¿no? Y que os las tenéis que plantear, pues ayudarles a plantearse las preguntas, ayudarles a descubrir esas preguntas es importantísimo. Y yo creo que o sea, creo que en general, ¿vale? En general, no todo el mundo, pero sí en general, estas preguntas están encima de la mesa. Lo que tengo más dudas es si la gente tiene el aparataje intelectual como para poder resolverlo suficientemente, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Pues yo hace poco he tenido la suerte de estar hace unas semanas en la University College of London, en la UCL, en Londres, con un grupo de investigación de unos ingenieros, ¿no? Que están trabajando en cuestiones pues para mejorar el entorno de las ciudades para las personas que viven en ellas, ¿no? Pues detectando algunos problemas e intentando poner soluciones para mejorar la vida de las personas, ¿no? Y ellos se plantean preguntas de carácter ético y las tienen sobre la mesa y las tienen ahí. ¿Cuál es el tema? Pues que a la hora de resolverlas, pues necesitas un aparataje conceptual y necesitas a personas que estén preparadas, incluso los propios científicos que están preparados no solo para plantearse las preguntas bien planteadas, sino para poder responderlas suficientemente, ¿no? Haciendo razonamientos y argumentos que sostengan, más allá de lo que a mí me parece y de lo que a mí me gusta y de lo que a mí me apetece, que sostengan las conclusiones a las que llegamos. Entonces, claro, la UCL, pues fundada por el padre del utilitarismo, pues claro, ellos resuelven los problemas éticos con respecto a un principio, que es el principio de utilidad, que les sirve para resolver la mayor parte de los problemas bioéticos con los que se encuentran. ¿Qué pasa? Pues hombre, pues que aquellos que tenemos una perspectiva un poco más amplia entendemos que el principio de utilidad es sin duda muy útil, valga la redundancia, para resolver algunas cuestiones, pero que para otras se nos queda corto y tenemos que recurrir
a otra serie de cuestiones, otra serie de aparatajes que nos permita, ¿no?, resolver la cuestión con más amplitud, con más profundidad. Entonces, yo creo que esto es lo importante, ¿no? Hacer conscientes a las personas que se dedican a estas cuestiones de la falta de la formación en bioética, ¿no? Y que la filosofía es una ciencia que es rigurosa, que es sistemática y que requiere de un modo de proceder que no es simplemente pues lo que a mí me parece, mi opinión es esta y esto es lo que a mí ¿no?, lo que yo pienso, y mi opinión es igual de respetable que la de cualquier otra persona. Pues bueno, pues creo que en el terreno de la filosofía hay argumentaciones que son más sólidas y hay personas que tienen pensamientos más fundados y mucho más rigurosos que otros, ¿no? Y creo que bueno, pues ser consciente de esto y ser capaz de tomarse esto en serio, creo que es una de las salidas que tenemos a la situación que estamos viviendo, ¿no?, en muchos casos. Bueno, pues David García Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros en la bitácora. Un Agradecerte que placer. hayas hecho ese hueco. Y nada, no descarto invitarte otro día porque se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, yo creo que por lo menos el objetivo de un poco hablar de transhumanismo y de deseo y desde otra perspectiva que no sea lo que hablábamos en el anterior, porque vuelvo a decir, el tema tiene un largo recorrido y tiene muchas aristas con las cuales se puede mirar desde muchos puntos de vista y bueno, pues intentar un poco estar al día con ello. De verdad, te lo agradezco que hayas estado con nosotros. Pues nada, por mi parte encantado y para lo que puedas necesitar, pues yo estoy encantado de poder charlar otra vez, que ha sido un placer. Bueno, pues me despido de los visitantes de la bitácora, les emplazo al próximo vídeo y como siempre digo, sean felices y hasta la próxima.